Bueno, buenos días y gracias a todos por asistir. El asunto es el siguiente. Anunciamos que hemos creado una nueva asociación con el fin de promocionar y proteger el turismo de la ciudad. Nuestro objetivo es posicionar Burgos en el ranking de las ciudades culturales mundiales de manera definitiva. De algún modo, Burgos tiene que estar en la Champions, o sea, no aceptamos términos medios. Vamos a ello y nada más. ¿De qué manera? Bueno, pues con la asociación de hostelería y turismo. Vamos a juntar la hostelería, vamos a participar también con turismo, que formamos parte de igual a igual, yo creo que es un 50% de cada uno. Nosotros los hosteleros tocamos al turista, somos los que podemos transmitir que el turista necesita, y turismo, bueno, pues está ahí para que toda esa industria funcione. Es cultura, es muchísimas cosas. Y dado que tenemos la ciudad que tenemos, pues qué suerte, ¿no? Tenemos muchísima suerte porque contamos con todo, ¿eh? Lo único que hace falta es la intención y aunar esfuerzos, aunar criterios y trabajar todos en pro de un objetivo común que no es otro que Burgos sea una gran y potente industria turística. La asociación se da hoy a conocer, llevamos ya trabajando un tiempo, sin embargo, bueno, pues hemos permitido que otras asociaciones pues avancen con sus ideas iniciales y nos parece estupendo. La intención es sumar, ¿eh? Hay muchísimo que hacer y ojalá mañana hubiera otra asociación y pasado otra, con el fin de que entre todos hagamos pues mucho trabajo que todavía queda pendiente y que todos nos preguntamos, o al menos en el círculo en que yo me muevo, nos movemos los miembros de la Junta Directiva, consideramos que, bueno, que todos lo opinamos, pero ninguno hacemos nada, ¿no? Escuchamos déficit, escuchamos mil sustos que nos dan cada mañana. Sin embargo, para lo que tenemos que hacer, que es disfrutar, promover y compartir nuestra ciudad, esto parece costarnos. Sin embargo, estamos convencidos que es una gran industria la que tenemos por disfrutar. No quiero entreteneros mucho, iremos conectando, iremos informándoos. Buena parte de esta junta directiva estuvimos en aquel proyecto tan bonito que fue Burgos Industria Turística del 2006 y, ¿por qué no, Burgos 2016, ¿no? Bueno, pues parte de ese equipo de trabajo estamos aquí y bueno, entendemos que valió la pena y bueno, que lo vamos a hacer otra vez, Entonces, bueno, pues convocamos con esto a todos los hosteleros y toda la gente que tenga que ver con el turismo a que contacte con nosotros, le informaremos de las 1000 ventajas que hemos creado y la suerte que tiene ser hostelero y ser de Burgos. Como primer acto hemos preparado el Día del Español porque resulta que estamos en el origen del español, una lengua hablada, la segunda del mundo, hablada por nada menos de 500 millones de personas y en aumento. Entonces, cada vez que de Burgos queremos desenterrar algo, pues nos caemos de culo porque verdaderamente es emocionante la ciudad y la provincia, la cantidad de tesoros que guarda. El tema de cultura, el tema idioma es un asunto nuevamente sorprendente y nuevamente ilusionante para todos porque es una lengua que está en expansión y sin lugar a dudas el hecho de estar en el origen del castellano es algo que vamos a documentar con nuestro acompañante, que es José Manuel Ruiz Asencio, es catedrático paleógrafo de la Universidad de Valladolid. Él ha hecho posible que todo esto sea científicamente cierto y nos acompaña hoy, nos va a explicar un poco parte de su trabajo y las fortalezas que esto encierra. Y también nos convocamos para el día 22 a la celebración de este acto. Este acto se celebrará aquí a las 8 de la noche, en el mismo lugar en el que nos encontramos. Y bueno, pues tendremos varias personalidades en este sentido y después haremos una encendida de velas para dar el apoyo mediático que esto necesita, ¿no? Vamos a hacer un recorrido con velas encendidas desde aquí, desde el museo, hasta la catedral, donde esperamos que los niños pues puedan hacer una ñ con sus velas, en fin, tener nuestro propio día de velas y nuestro propio día de celebración de estar en el origen y ser los poseedores de los primeros escritos del español. O sea, que Burgos directamente puedo anunciar con todo orgullo, Burgos es la cuna del español. Os voy a pasar con José Manuel Ruiz Asencio y bueno, espero sacar buen provecho de su visita. Gracias a todos. Bueno, pues en mi trayectoria de paleógrafo
he hecho muchas publicaciones de fuentes documentales. Hoy día, para ver el origen del español, el origen del castellano, lo que utilizamos son los documentos antiguos. Esos documentos están todos escritos en latín. Pero tenemos la fortuna de que buena parte de estos escribanos, de estos escribas del siglo IX, del siglo X, del siglo XI, sabían muy poco latín. Y cuando tienen que redactar la venta de una casa, la venta de una viña, o tienen que narrar un pleito entre fulano y fulano decía tal cosa, fulano decía tal cosa, ellos van introduciendo ahí a veces cómo hablan, no el latín clásico. El latín clásico ya lo han perdido y empiezan a introducir soluciones totalmente romanceadas, ¿no? Bueno, no son todos, hay algunos escribas que lo hacen bien, que tienen un latín suficiente, y entonces ese documento para filología española es inútil, no nos interesa, ¿no? Nos interesa, cuanto más ignorante, mejor. Son estupendos los plácitos, las peleas, ¿no? Claro, ahí no hay un formulario que seguir. El escriba tiene que inventarse que fulano el conde dijo tal cosa y el otro le respondió aquella otra. Y no hay fórmula que valga, ¿eh? Bueno, las fuentes más antiguas donde se utiliza el castellano, evidentemente, son de la provincia de Burgos, ¿eh? El fondo más rico que existe es Valpuesta. Valpuesta son dos cartularios, uno es una copia del anterior, con condiciones, el segundo no es un libro que se haya copiado adrede desde el principio al final, sino que es la reunión de muchos otros cuadernos y libros que existían en la iglesia durante algún tiempo catedral, porque fue sede episcopal de Valpuesta, y que se refieren fundamentalmente en un 70%, a la contabilidad del cementerio, algo insólito. Eso no ocurre en ningún otro fondo documental hispano, en ninguno, en catalán, en navarro, fondo documental hispano es fundamentalmente lo que la persona entrega para ser enterrado en el cementerio. A veces le da un denario, bueno, es una moneda imaginaria, pero son 12 sueldos, 12 moneditas, a veces le da pues una capa negra, ¿no? A uno le da un novillo, otros le dan tierras, otros le dan para... Pero es fundamentalmente esta orientación. El fondo de Valpuesta, la parte antigua, se conocía desde antiguo. Un francés muy vago, hizo un estudio bastante interesante para la época. Estamos hablando de 1903. Y los historiadores y los filólogos lo han usado a profusión. Pero él cogió solo la parte antigua, la parte en escritura visigótica. Bueno, después de una serie de avatares se editó la segunda parte. Bueno, el Instituto Castellano de la Lengua, Gonzalo Martínez Antonja, el director, me llamó y me dijo: oye, José Manuel, me quiero que me hagas una edición del texto. Llevó más tiempo del previsto, pero al final salió una edición hasta cierto punto insospechada, insospechada en cuanto a los resultados. Todo esto que les digo es intervienen 34 manos en el libro. Se habían dicho 12, como 12 manos. Mire usted, hay 34 manos, 22 visigóticas. Bueno, el estudio, que eso es lo que quieren los filólogos, es esta mano trabaja en tal sitio y es de la primera mitad del siglo XI, y esta mano es del tal y cual, para que el filólogo pueda trabajar. El material que hemos facilitado es un material para estudio de los filólogos. Este es el fondo más antiguo. Hay documentación del siglo X de un altísimo interés, originales, nada de copias, originales del siglo X, ¿sí? Y también hay otros fondos. En esto la provincia de Burgos es absolutamente riquísima. Un fondo es el de Oña. Oña está publicado, se publicó en la posguerra, un catedrático de instituto no lo hizo mal, pero hace falta una edición nueva porque el fondo es muchos originales, copias muy interesantes de esos originales, ¿sí? Y en el orden de 300 documentos útiles para el estudio del romance. Nosotros llamamos el periodo, nos interesa hasta 1100-1150, es lo que se llama el periodo Orígenes, porque a partir de ahí los documentos se siguen redactando en latín, pero el clero sabe ya latín. Esto es un resultado de la reforma cluniacense. Los franceses llegan aquí en España, entraron muy mal, fueron muy mal recibidos, pero a la larga impulsaron la actividad cultural de la clerecía, obligaron a los clérigos a estar bien preparados, y cuando estos clérigos, en torno a 1120, 1130, empiezan a redactar los documentos, ya están escribiendo en un buen latín, ya no sirven para el romance. El periodo de Orígenes se para, por tanto, en
1120, 1150. Un fondo precioso, precioso es el de Covarrubias, ¿eh? Es una fundación del conde García Fernández y es también de una riqueza. No es para que lancemos las campanas al vuelo, pero la mayoría de los documentos se han perdido, ¿eh? Eso no se ha dicho hasta ahora, ¿eh? Faltan unos 300 documentos del fondo, ¿eh? Desaparecieron desde que lo cogió el padre Serrano para hacer su publicación. Publicó el cartulario de Covarrubias, que así lo llama él, un libro bien editado, un libro, pero la mayoría de los documentos se han perdido. Queda una parte mínima, queda en Covarrubias. Está también Silos, está con poco interés para filología, porque allí la clerecía trabaja mejor y los documentos antiguos son un poco menos, pero bueno, se va uno recorriendo la provincia de Burgos y está cargada de información. Calculo, he hecho un cálculo en un trabajito que no se ha publicado, pero que se publicará, que existen unos 2000 documentos útiles y el sistema ha sido muy sencillo. He tomado el fondo Valpuesta como eje rector, como centro, y he cogido con un compás y he trazado 200 kilómetros alrededor, ¿sí? A ver cuáles son los documentos que se pueden entender. 200 kilómetros es lo suficiente para que entendamos que es la misma lengua la que se esté hablando. Es el primer paso que hay que hacer, estudiar los orígenes del castellano estricto con esta documentación, ¿sí? Porque después, lo he dicho, el castellano se expande. Y la primera expansión es al reino de León estricto, al León capital. Y es una cosa muy sencilla. Es desde el momento que el rey de León es un castellano, que es el conde Fernando, casado con doña Sancha, la hermana del rey de León, ¿no? Y que llega a ser rey de León y ahí se empieza a hablar castellano. Y entonces, estamos hablando de 1036. Y en la segunda mitad del siglo XI, el León, no en el Bierzo, no estoy hablando del Bierzo, estoy hablando del León estricto, Catedral de León, por ejemplo, la documentación es castellana, ¿eh? La fonética ya es castellana, ya emplear la J, la terminación hue, que eso es típico de Castilla, de soluciones típicas del castellano, ya se están extendiendo y van evidentemente creciendo hasta constituirse en una lengua que es la lengua ya, bueno, eso el tiempo se considera que ya está perfecta en tiempos de Alfonso X. Es un patrimonio muy grande, y que corresponde a Burgos. ¿Qué otras regiones aportan también? Hombre, pues Cantabria, por ejemplo, ahí el fondo de Liébana tiene una documentación interesante que es es otro más del panorama del mundo romance, de cómo ese latín se está dejando de hablar y de escribir, y se empieza ya a escribir, a hablar y también a escribir romance. Y se extiende por más. Hay soluciones, por ejemplo, estrictamente leonesa, como es Sahagún, en sus orígenes, en el 11 era leonés, después ya fue castellano Sahagún, ¿no? Bueno, este es el panorama, un panorama riquísimo de una lengua que están hablando 400 y pico, 500 millones de habitantes y que goza de una espléndida salud, ¿eh? No es como otros idiomas que se pueden descomponer. Esto se habla exactamente igual, el español se habla mismo en Chile, que es en México, sin dificultades. Y posiblemente las vocales que tenemos, que son tan buenas, ¿verdad?, que da lugar, digo yo, ¿no? Yo no soy paleógrafo, no soy filólogo, pero da lugar a que las modificaciones sean mínimas. Y va más, es una lengua que va más. Ahora hace falta que salgamos de la crisis para invertir lo necesario para convencernos a nosotros mismos, y empezando por los burgaleses, de que esto es muy importante, ¿eh? De que el hecho de que en estas tierras haya nacido el lengua romance, que después se nacionaliza, después el Reino de Castilla y León, pero originariamente esto surgió aquí. Bueno, pues nada más, si después quieren preguntas, para eso estoy. Me quería preguntar, ha sugerido que la documentación, los fondos que existen se están perdiendo, se han utilizado mal y se están perdiendo los vestigios que existen de este primer castellano. No, esto... aquí hubo un desastre con la desamortización de Mendizábal, cuando todos los fondos eclesiásticos pasaron a poder del Estado.
Y la doctrina fue buena, ¿eh? No es que fuera mala la doctrina, pasaron todos a un archivo que se creó, que fue el Archivo Histórico Nacional. Primero se encargó la Academia de la Historia de custodiarlo, y después el Archivo Histórico Nacional, que se crea para eso, para guardar esa documentación así. Pero la ejecución se hizo muy mal. Hubo un sitio donde se perdió los documentos, hubo, por ejemplo, campanarios donde desprendieron la campana y para tirarla del campanario al suelo amontonaron un montón de legajos del archivo de la catedral para que no se rompiera la campana, claro, y después de eso, adiós los legajos. De cosas de este tipo, Una de la Biblia, por ejemplo, de Florencio, la Biblia de Oña, la Biblia de Florencio de Oña, que quedan unos ejemplares, quedan 17 folios nada más, uno en Silos, que lo donó Gómez Moreno, y el otro están ahora mismo en Roma, están en Salamanca y se han ido de Roma. Bueno, la Biblia de Oña fue utilizada, según transmite en una carta el boticario de Oña, para asar chorizos, ¿eh? Bueno, entonces, en aquella época sí que se perdió mucha documentación. Ahora hay una conciencia de que ese patrimonio no se puede perder. No quiere decir que puntualmente no se pierda algo, ¿eh? Alguien que se roba un documento, eso es casi inevitable, ¿eh? Casi inevitable. Yo lo que estaba diciendo es que ha habido fondos, por ejemplo, el de Covarrubias, por el que siento una especial dilección. Es un fondo muy rico, muy además de filología para español, está estupendo, ¿no? Y teníamos idea de publicar todos estos, ¿eh? Yo he publicado el fondo de la Catedral de León y los fondos leoneses. Hemos publicado pues como mis colaboradores conmigo, hemos publicado unos 20 volúmenes de fuentes documentales. La Catedral de León, en una colección que se llama Fuentes de Estudio de Historia Leonesa, tienen 20 volúmenes la Catedral de León, todos los documentos uno detrás de otros publicados, entero hasta el año 1300, en regesto, en resumen, todos los siguientes. Bueno, y así pues se ha hecho Sahagún, así se ha hecho Eslonza, se ha hecho... Bueno, todos los monasterios de León están todos liquidados, muy bien editados con Tecnimar, y había un proyecto que la crisis ha llevado al garete para esto, no hacer aquí una cosa semejante a lo castellano, que estaba mejor que los leones, estaba mejor que leones. Lo que sí digo es que el fondo de Covarrubias, ese fondo ha perdido muchos documentos, es decir, se lo llevó el padre Serrano, que era abad de Silos, para hacer la edición, una edición que está bastante bien, y no volvieron unos cuantos nada más. El resto ha sido una sorpresa desagradable, pero bueno, la gente también lo tiene que saber, oye, que este fondo se ha perdido y que bueno, puede que esté en algún sitio, yo creo que se perdió en la guerra, que estaba en Madrid, donde el padre Serrano era colaborador de don Ramón Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos, era un colaborador, no todos eran de izquierda los que estaban en el Centro de Estudios Históricos, ahí estaba García Villada, un jesuita que murió en Paracuellos, y ahí estaba el padre Serrano, y bueno, y se tenían sus reuniones casi diarias de trabajo científico, y puede que en este contexto lo llevara el padre Serrano allí para trabajar también sobre ellos, y eso se ha perdido. Pero la política es que no, todo lo contrario, se están recuperando muchos documentos, digamos, perdidos. Por ejemplo, Chancillería de Valladolid. Chancillería de Valladolid ha abierto una sección que se llama Pergaminos para meter todos los documentos que salen en los pleitos. Originales, ¿entienden? O copiados. Sí, nos tengo que dar un pergamino y tal. Bueno, se saca de un testigo y se le hace un tal y viene a la sección de pergaminos, ¿no? Yo creo que le parece el hecho de que la Ruta de la Lengua, un proyecto de la Comunidad de La Rioja, parta de La Rioja, atraviesa Burgos, pero prácticamente no para de aquí. Pero eso lo hacen los políticos. Hombre, yo no voy a negar la importancia, por ejemplo, de las glosas silenses y emilianenses. Digo las silenses porque, bueno, entremos solo en la emilianense, la tiene. Eso de que un señor vaya poniendo al lado lo que significa la palabra latina en lengua romance, tiene un valor extraordinario. Está haciendo una traducción. Dice, esta palabra nosotros la decimos ahora así. Tiene un valor extraordinario. Lo que pasa es que las glosas son del siglo XI, segunda mitad del siglo XI, no son del siglo X. Eso he demostrado, Eso ya he demostrado aquí en Burgos, y me encargué de hacerlo yo hace 10 años, 15 años. Bueno, ¿Y Valpuesta puede ser la cuna del castellano o es una cuna mucho más amplia? Hombre, es el testimonio que tenemos, que se hablaba en otro sitio que es seguro, en Álava por supuesto. En Álava la documentación de Valpuesta, la mitad es alavesa, la otra mitad es burgalesa. Sí, está en el límite, está en la raya de Valdegovía, ¿no? Bueno, eso es evidente. Y es que, bueno, es que en Álava se hablaba castellano. Fernán González era conde de Castilla y de Álava. Eran sus dominios. Álava era del conde Fernán González.
Claro, entonces no hay una diferencia tan grande como la que podemos pensar ahora, ¿no? Sí que había una cosa, pero vamos, dicen los vasquistas, los que estudian el vasco y esto, que allá en la zona de Álava se habló muy poco vasco, muy poco vasco, allá en la montaña, en algún sitio, en Aramayona y esto, bueno, que originariamente no eran de Álava, originariamente eran de Vizcaya, y pasaron, en el siglo XV pasaron allí. Pero lo otro, en cuanto al itinerario de la lengua, eso lo trazan los políticos. Eso no han reunido un grupo de filólogos y han dicho, oiga, ponga aquí un itinerario de la lengua, porque hubieran puesto otros más, claro. Yo, si me permiten, voy a hacer una pregunta en nombre de mis compañeros hosteleros. Es un idioma que tenemos que aprender, que difundir, pensamos, hablamos, reñimos, discutimos. Desde pequeñitos hay que dominarlo, ¿no? Perfectamente. ¿Cómo podemos sacarle partido económicamente a esta suerte de estar en la cuna del español? Pues el ejemplo claro lo tiene, por ejemplo, la Universidad de Oxford y de Cambridge. Ahí tiene, solo un campo que se refiere a la enseñanza del idioma. La gente va a estudiar a Oxford y va a estudiar a Cambridge. La gente podría venir a estudiar aquí castellano y no ir a estudiar castellano, con todo respeto, yo soy andaluz, yo soy sevillano, ¿Sí? Entonces no van a ganar nada, ¿no? Bueno, pues si quieren aprender español, bueno, pues qué mejor que Burgos, o Salamanca, o Valladolid, vamos, y no estudiar Granada o Sevilla, ¿no? Que es, ya saben, como decía Manolo Machado, el hermano de Antonio, que era un tío simpático y tal, decía que el andaluz era un castellano sin las dificultades propias del idioma. Sí, eso por ejemplo en uno. Bueno, no sé, a mí me da la impresión de que Rioja tiene presupuesto abierto para todo lo que sea orígenes de la lengua, Rioja, Glosa, San Millán, lo que haga falta, presupuesto abierto. Ahí. O sea, que La Rioja lo está haciendo bien. Siempre lo ha hecho muy bien. Salamanca quizás también lo está haciendo Hombre, bien. Salamanca lo que tiene una espléndida universidad, claro. Tiene una espléndida universidad. En lo filológico es puntera, siempre lo ha sido, ya desde el siglo XV, ya es notorio en el mundo. Estaba Nebrija allí, era profesor allí, ¿no? Y entonces ellos tienen unos cursos de extranjeros que son famosos, y la gente viene a aprender, y además muchos estudiantes en vez de elegir otra universidad más próxima a su casita se van a Salamanca, hay un ambiente estupendo y, bueno. Pues a ver el origen, esta palabra origen, si la metemos dentro de nuestros contextos y esto de orígenes deriva de un libro que publicó don Ramón Menéndez Pidal, lo publicó sobre los años 20 o cosas así, ¿no? Se llama Orígenes del Español. Y es un trabajo absolutamente apabullante. Cuando dice uno, bueno, pero este hombre lo hizo él solito. Colaboraron mucha gente con él, ¿no? Fue el primer hombre que empleó fichas para hacer libros. En España la gente era intuitiva, redactaba los libros, venga, yo me invento aquí lo que sea. Cuando a este hombre le tocó, don Ramón le tocó la guerra en Madrid, y cuando fusilaban a gente allí junto a su casa y tal, dijo, yo me tengo que marchar de aquí. Y fue al gobernador y le dijo, yo me tengo que marchar de aquí y tal. Digo, bueno, yo quiero irme con mis libros. Bueno, pues le prepararemos para usted un camión. Oiga, mire que no, que yo necesito. ¿Pero qué necesita usted? 2 vagones de la Renfe le dieron y miles de fichas, yo no me puedo prender mi fichero. Monasterio de Sahagún, el fondo tal, un documento, aparece una palabra, documento tal y cual, pone unas fichas, documento tal y cual, línea tal, y daba la línea donde estaba la palabra interesante para el romance, y esa una, y después otra palabra, y otra palabra, y una y otra, pues puesta por orden. Trabajo realmente impresionante. Hay que quitarse el sombrero delante de esta obra soberbia de don Ramón Menéndez Pidal, en la época en que se hizo, Él además tenía una formación también estupenda, era un hombre inteligente, y un libro, y siempre hablamos de orígenes. Cuando hay esta documentación hasta 1150 en líneas generales. Pues muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, vamos a dar paso a Colusin, Fundación Platero y Valpuesta. Asociación. Sí, buenos días, yo muy breve. Creo que José Manuel Ruiz Asensio ha centrado el tema, la importancia del idioma, no solamente como una cuestión cultural, sino también económica y de promoción.
represento una pequeña asociación de Valpuesta, Platerio Valpuesta, Platero por lo del Premio Nobel de Literatura a Juan Ramón Jiménez, el primero en castellano, en español, y Valpuesta porque llevamos también 20 años trabajando, que se dice pronto, para intentar recuperar y promocionar Valpuesta en distintos aspectos. El primer hecho importante que se produjo fue en el año 2000, en el que se consigue la firma de un convenio de colaboración entre la Diputación de Álava, la Diputación de Burgos y los 3 ayuntamientos del Valle, el Alavés de Valdegovía, Berberán, al que pertenece a Valpuesta, y Jurisdicción de San Sadurní, que está al lado. Y a través de eso se creó una beca, se creó también un jurado al que estaba Hermógenes Perdiguero por la parte burgalesa, había otro de La Rioja, otro de la Universidad del País Vasco, y fue una primera aproximación científica al tema de los cartularios de Valpuesta. Se hizo un estudio lingüístico que se publicó, en el que ya venía apuntando lo que ha explicado José Manuel. En el año 2010 se publica un trabajo muy importante dirigido por José Manuel, que es ya un estudio paleográfico, diplomático, etcétera, que viene a confirmar pues, que en Valpuesta existen los primeros testimonios, más de un siglo antes que en San Millán de la Cogolla, de lo que se puede decir el romance castellano propiamente dicho. Es decir, Valpuesta está en el origen del castellano y de Castilla. Bueno, yo soy alavés, aunque resido hace 20 años en Valpuesta, y me parece fundamental la colaboración. El camino de la lengua que se preguntaba, pues yo creo que es un error, porque además se está presentando como un enfrentamiento entre quién fue primero, San Millán, Castilla, Valpuesta, Burgos, y es un enfoque pues francamente perjudicial. La cultura y el idioma en este caso pues es fruto de un proceso y hay que verlo como una aportación de cada sitio, no como una exclusión porque hago el camino de la lengua para ponerme una medalla política o para tener un rendimiento económico. Creo que es un aspecto que hay que superar, desde luego en el País Vasco. Yo creo que hay sectores que lo tienen muy claro, que hay que intervenir en La Rioja, y aquí hay, nosotros venimos colaborando muy estrechamente con la Diputación de Burgos, con el actual diputado de Cultura, Jorge Luis del Barco. Hemos hecho gestiones acerca de la UNESCO para ver si se podía incluir los cartularios de Valpuesta en el expediente de Patrimonio de la Humanidad de San Millán de la Cogolla, y nos llevamos la tremenda sorpresa de que desde la oficina de París de la UNESCO nos contestan que eso no era posible porque el idioma, la lengua, no tiene ninguna relación con el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad de San Millán de la Cogolla. Pues lo que pasa es que lo está sabiendo vender muy bien. Y lo que hace falta, y creo que este acto, que luego os comentaré un poco cuál es nuestra participación, debe servir para crear esa idea y para crear sensibilidad en torno a lo que tiene Burgos, tiene Valpuesta, su patrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Y que esto tiene que servir, por supuesto, para generar movimiento económico, generar riqueza y demás. Entonces, tiene que haber una intervención desde la propia Administración más decidida en todos estos aspectos para que Burgos, que tiene cosas muy importantes, pues sea reconocida. El día 23 se celebra, desde 1946, el Día Internacional del Idioma Español. Nosotros la intención que teníamos inicialmente, y así se lo comunicamos el año pasado a la Diputación, era haber hecho una lectura, un acto sencillo en Valpuesta. El problema es que Valpuesta no tiene infraestructura para hacer algo en condiciones. Y hemos tenido este año la suerte de entrar en contacto con la Asociación de Hostelería y se ha planteado hacer esa lectura el día 22, porque el día 23, al ser puente, pues igual hay dificultades de asistencia, hacer ese acto sencillo de reconocimiento, de lectura en algo que es fundamental al ser humano, es la vía de comunicación. Y ese acto que se va a celebrar aquí a las 8 de la tarde, pues creo que es un primer paso para empezar a reivindicar que aquí es importante que este patrimonio que tiene Burgos, también cultural, lingüístico, pues se ponga en valor, se promocione, ¿no?
Y bueno, está un poco nuestra participación, nuestra pequeña aportación desde Valpuesta, llamando también la atención, y quiero aprovechar pues que Valpuesta, Mario lo conoce y José Manuel creo que también, pues es un sitio que tiene, desde el punto de vista arqueológico, arquitectónico, etcétera, un gran valor, pero que se está cayendo. Llevamos 20 años reivindicando este tema y Valpuesta está en ruinas, desgraciadamente, ¿no? Bueno, en la medida que nosotros podemos, pues estamos presentando proyectos para la preservación del patrimonio arquitectónico, para hacer investigaciones arqueológicas de las cuevas rupestres que existen en Valpuesta y que pueden estar datadas en los siglos V y VI, lo cual sería una aportación científica importante que se une a todo un patrimonio que creo que hay que preservar y potenciar. Gracias. Muy bien. Vamos a cerrar el acto con Ricardo Porres, director de EDE, Escuela de Español. ¿Sí? Hola, buenos días. No voy a hablar mucho porque ya estamos ocupando mucho tiempo y seguramente querréis hacer preguntas. Mi papel aquí está muy claro. Es intentar denunciar, dejar en evidencia la pobreza del español como recurso económico en esta ciudad. Es muy grave que después de lo que hemos oído que estamos en el origen. No queremos decir que somos el origen, yo ni siquiera diría que somos la cuna. Estamos en el origen. Y estamos en el origen de muchas cosas. Ahora que estamos aquí en el Museo de la Evolución Humana, también estamos en el origen de los primeros europeos. Estamos en el origen y, sin embargo, este factor, está claro que no tenemos playa, que no tenemos un buen clima, pero sí sabemos lo que tenemos. Tenemos elementos clarísimos que pueden ponerse en valor y que no se han puesto. Y este es uno. El profesor José Ramón Ruiz Asencio ha dicho que Oxford es una gran industria de la lengua inglesa. ¿Qué es Burgos en este aspecto? Tenemos todos los elementos, estamos en el origen, tenemos un patrimonio histórico-artístico impresionante, tenemos el Camino de Santiago, tenemos todos los elementos para hacer de esta ciudad un destino cultural. Sin embargo, no lo es. El gran pastel de la educación del español, del idioma español como recurso económico, que son 17 millones de estudiantes, he dicho bien, 17 millones de estudiantes, ese pastel es absolutamente ajeno a Burgos. Y esto es una pena. Esto es un déficit de la ciudad. Las instituciones públicas, la iniciativa privada, la prensa, no hemos hecho lo suficiente para poner en valor este hecho, el hecho de estar en el origen de la lengua. Es un deber y yo diría que casi ineludible ya por parte de todos los elementos que he denunciado aquí, el empezar a trabajar. Cuando Mario me llamó diciendo ¿y a quién llamo para el tema del español como recurso económico? Digo, pues mira, no hay nadie más que yo en el sector privado. Entonces no me quedó más remedio que asistir. Pero lo lógico es que en esta ciudad hubiera un mínimo de 10 empresas dedicadas al turismo de la lengua. No hay más que una. La suya. Entonces creo que tenemos que empezar y tenemos que empezar de una manera convencida. Es decir, el hecho de que los cartulares de Valpuesta sea tan importante en el origen del castellano y que probablemente el 90% de la población burgalesa no sepa nada al respecto es ya bastante grave, ¿no? Nosotros tenemos que ser los primeros en estar convencidos de lo que tenemos para poder venderlo, para convertir Burgos en ese destino cultural que se merece ser, ¿no? Y para eso, ya digo, es una labor entre instituciones públicas, iniciativa privada y medios de comunicación. Esa es mi demanda, mi denuncia en esta mesa. Gracias. Bueno, un aplauso, Ricardo, porque de verdad que te lo mereces. Ojalá que con esto se inicie un trabajo de unión entre todas las instituciones y que todos vayamos a sumar. Hay que comprar las velas, ¿eh? Hay que comprar las velas y participar todos en el acto social. Esto se puede hacer a través de la distribuidora de frutos secos. Tiene 7 establecimientos a lo largo de Burgos. Y bueno, pues cómodamente se puede comprar la vela por €1 y espero aquí veros a todos
niños, mayores y todos disfrutando, y del orgullo y del apoyo a este hecho que no es otro que estar en la cuna del español. Gracias a todos.